Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de tablas de contingencia. Vamos a ver primeramente lo que es un experimento multinomial. Vamos a suponer que tenemos n experimentos idénticos e independientes. En cada experimento vamos a medir lo que se conoce como una variable categórica. Es decir, vamos a clasificar cada experimento dentro de C categorías posibles. Vamos a definir y sub i j como una variable que vale 1 si el experimento i resulta en la categoría j y vale 0 si no. Llamaremos el vector y sub i, note que está en negrita, es el vector c-dimensional, dimensión c, que contiene las y sub i j correspondientes a la observación i o al experimento i, y1, y2 hasta yic. Este es una observación, un experimento multinomial. En este, la sumatoria sobre j de y sub i j es igual a 1. ¿Por qué? Porque cada experimento lo podemos poner en una y solo una categoría. Por ejemplo, si yo tengo el vector 0, 0, 1, 0, quiere decir que tengo 4 categorías, y que ese experimento en particular está en la categoría 3. Note que 1, 2 y 4 son 0 porque no están en esa categoría, pero como está en la 3, entonces tiene un 1 en la tercera posición. Entonces, estos son puros vectores con un 1 y el resto ceros. 1 según la categoría que estoy. El vector y sub ic es redundante, ya que se puede obtener de las otras, o el número y sub ic. Note que como la suma es 1, siempre puedo despejar uno de ellos en función del resto. El número de experimentos que resultan en la categoría J le vamos a llamar n sub j. Es la sumatoria sobre i de y sub i j. No confundir con la sumatoria que está acá, que es sobre j. Aquí fijo i y varío j. Acá en cambio fijo j y varío i. Es decir, voy viendo cada individuo cayó o no cayó en la categoría j. Unos y ceros, y voy sumando, ¿no? Las frecuencias n sub 1, n sub 2 hasta n sub c, se llaman frecuencias observadas también, tienen una distribución multinomial. Multinomial es una generalización de la binomial. La binomial solo tiene dos categorías posibles, éxito o fracaso. Aquí tenemos c categorías posibles. ¿Cuál es la función de probabilidad de la multinomial? La probabilidad de caer en la categoría j, p sub j, es igual a la probabilidad de y sub i j igual a 1. Note usted que aquí tengo y mayúscula para indicar que ya no es simplemente el número real, sino que ahora es la variable aleatoria. P sub 1 más P sub 2 más P sub C es igual a 1 porque solo puedo caer en una de las C categorías. La función de probabilidad de n1, n2 hasta n sub c menos 1 tiene esa forma. ¿Por qué no he incluido n sub c? N sub c es redundante. Es la misma razón por la que en una binomial solo se habla de la probabilidad del número de éxitos. El número de fracasos también es binomial, pero nos concentramos en el número de éxitos porque el número de fracasos siempre sería igual a n menos el número de éxitos. Aquí es algo parecido. Nos concentramos en c menos 1 categorías, porque la n sub c va a ser igual a n menos el resto, ¿no? Y aquí están todas, pero obviamente n sub c se puede expresar en función del resto. Se parece un poco a la binomial, pero aquí tengo probabilidad de categoría 1 a la n1, categoría 2 a la n2, categoría c a la nc, y tengo este término combinatorio que no es el coeficiente binomial, sino es n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial hasta n sub c factorial. Dimensión de esta vector aleatorio, c menos 1. Por la razón que dije, ¿no? Al yo decir sumatoria de nj igual a n, quiere decir que aunque estas variables n1 a n sub c estén en un espacio de dimensión c, esta restricción los pone en un hiperplano de dimensión c menos 1. Ahí está el despeje, ¿no? De n sub c. Características de la multinomial.
Resulta que cada una de los n sub j es binomial, donde éxito está definido como caer en la categoría j. Y como son binomial, tienen esperanza y varianza similares a la binomial. NP sub j, NP j1 menos pj, pero son binomiales dependientes entre sí, tienen covarianza. En este caso, la covarianza entre NJ y NK es menos NPJPK. ¿Okay? Esta es la función de distribución multinomial. Considere ahora la siguiente hipótesis nula. P sub j es igual a P sub j0, para j igual a 1 hasta 0. Obviamente estos valores hipotéticos tienen que sumar a 1. Entonces, bajo H0 tenemos las frecuencias esperadas, le llamamos E sub j, y van a ser n por P sub j0. ¿Cuántos espero en cada categoría, en la categoría j? ¿Cuántos espero si la hipótesis nula es cierta? Pues no. El estadístico de Pearson, entonces, que vamos a ver ahorita, es las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado y dividido para las frecuencias esperadas. Si x cuadrado resulta en un número grande, quiere decir que es posible que estas no sean las verdaderas probabilidades de cada categoría. Si nj es distante de ej, esto de aquí se va haciendo más grande que 0, porque está elevado al cuadrado, se hace mucho más grande que 0, ¿no? ¿Cuál es la distribución de este estadístico de prueba? Se necesitarían todas las posibles combinaciones de n sub j y sus probabilidades para poder hallar la distribución exacta. X cuadrado, de hecho, es una variable aleatoria discreta. Sin embargo, hacer todas las combinaciones resulta a veces imposible, aunque con las computadoras de ahora se puede resolver en ciertos casos. Por ejemplo, si tuviera 3 categorías y la muestra fuera de tamaño 5, 21 combinaciones no es mucha. C igual 4 categorías, tamaño de muestra 10, 286 posibles valores de la multinomial. Tamaño de muestra 20, 5 categorías, estamos hablando de 10.626. Tamaño de muestra 100, 5 categorías, estamos hablando de 4.598.126. Y habría que hacer un algoritmo que haga todas las combinaciones posibles y lo haga, ¿no? Si ustedes ven un video que tengo en mi canal de YouTube, ahí hay detalles de cómo se hacen todas las combinaciones posibles. Hay código en R también, si lo desean. Ahora, en el año 1900, Carl Pearson descubrió que si n tiende a infinito y la hipótesis nula es cierta, entonces x cuadrado se distribuye como una g cuadrado con c menos 1 grados de libertad. En la demostración de ese resultado está el hecho de la aproximación normal de las binomiales de cada uno de los n sub j por el teorema del límite central, y está el hecho de ciertas formas cuadráticas de normales multivariantes que se distribuyen como g cuadrado. No se preocupen que no van a tener que hacer esa demostración aquí. Lo que sí es que ese resultado me ayuda a ya no hacer todas las combinaciones posibles, sino a simplemente usar una tabla g cuadrado para poder hacer la prueba de hipótesis. Esa fue la teoría, veamos un ejemplo. Una persona acusa a un casino de que uno de sus dados está cargado. No sé si conozcan los dados, ¿no? Son cubos que tienen números de 1 a 6 en cada lado. A lo mejor no todos ustedes saben de eso, ¿no? Y resulta que se supone que cuando usted lanza el dado, cualquiera de los 6 lados tiene igual probabilidad de caer. ¿Cómo cargan un dado para que una cara salga más seguido? Bueno, se supone que el peso, la masa debe estar distribuido uniformemente. Si ponen un poco más de masa hacia una cara o hacia un lado, entonces esa cara o lado va a caer más frecuente hacia abajo y por ende va a haber una que va a salir más frecuente, ¿no? Entonces, viene un juez y ordena que se lance el dado en cuestión 240 veces. ¿Okay? Y después de hacer el lanzamiento 240 veces, resulta que, y hay 6 números posibles, el 1 salió
repetido 38 veces. El 2, 42 veces. El 3, 36 veces. El 4, 33 veces. El 5, 57 veces. Y el 6, 34 veces. Ahora, aunque el dado sea legal y todas sus caras tengan la misma probabilidad, al yo lanzar el dado muchas veces no esperaré que exactamente el mismo número caigan en todas las caras. Hay una probabilidad. En este caso tenemos una variable categórica. La pregunta que se hace aquí es, ¿existe evidencia de que el dado está cargado en esta muestra? Una variable categórica con 6 categorías. La cara del dado, ¿no? Un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, hasta 6. La hipótesis nula es que la probabilidad de la primera categoría es igual a la de la segunda, a la de la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta. Aquí termina la hipótesis realmente, pero si todas son iguales y deben sumar a 1, entonces obviamente todas tienen que ser iguales a un sexto, ¿no? Hay otros problemas en los que no está exactamente determinado así, que todas sean iguales, ¿no? Pero en este problema lo vamos a hacer fácil, un sexto. Y ahora comprendemos por qué después escoge 240, porque 240 es divisible para 6. Si yo lanzo el dado 240 veces, ¿cuántas esperaría que caigan 1? 40. Que caigan 2, 40. Que caigan 3, 40. 4, 5 y 6, 40, 40, 40. Entonces, esas serían las frecuencias esperadas. Y se comprende de que quizás no va a dar exactamente 40, pero fíjese, aquí hay uno que salió 57. Bien lejanito de 40. Hacemos el cálculo, el estadístico de prueba, cada frecuencia observada, le restamos la esperada, al cuadrado dividido para la esperada. En este caso es fácil porque todos tienen las mismas frecuencias. En el siguiente video veremos un ejemplo de este estadístico con probabilidades o frecuencias esperadas diferentes cuando veamos bondad de ajuste. Y aquí sale 9.95. 9.95. Ahora, yo calculé cada una y toditas son bajitas excepto esta. 57 menos 40 al cuadrado sobre 40 da un número, da la mayor parte de este 9.95. Si usted busca en la tabla, su profesor le va a enseñar a usar la tabla y cuadrado, con 5 grados de libertad. ¿Por qué 5? Porque estamos hablando de C menos 1. Hay 6 categorías menos 1, 5. Nivel de significancia 0.05, usted obtiene el valor 12.07. Entonces, note que este no dio mayor que este. Entonces, no existe evidencia estadística de que las probabilidades de las caras sean distintas. Si probabilísticamente no hay ninguna evidencia. Claro, este juez de aquí es pilas y nota lo siguiente. Si es que estuviera el dado cargado hacia el 5, que es el que más salió, 57, entonces el lado que menos sale debe ser el opuesto al 5. Usted va y busca un dado si tiene 1. Usted se da cuenta que la cara opuesta al 5 es el 2. Entonces, si estuviera cargado al 5, el 2 debería salir menos. Eso quiere decir que hay más peso hacia 2, el 5 sale más. Pero note que el 2 también está entre los que más salen. Entonces, realmente este 57 es por casualidad. Entonces se espera que no sean iguales, ¿no? Y no cae, no es lo suficientemente grande como para ir más allá del valor crítico. ¿Ok? Esta es una tabla de contingencia de una vía. Vamos a hablar de tablas de 2 vías. Esta vez en cada experimento se realizan 2 mediciones categóricas. Tenemos, igual que antes en experimentos idénticos e independientes, y para la una variable categórica tenemos C categorías posibles y para la otra tenemos R. ¿Sí? R va a corresponder a row de filas y C va a corresponder a columnas. Note que ahora hablamos de XKI igual a 1 si la primera medición, la primera variable categórica en el experimento K resulta en la categoría I, 0 si no. También vamos a hablar de Y sub KJ si la segunda medición del experimento K resulta en categoría J. Note que ahora el número del experimento es K y el número de la categoría es I para la una y J para la otra. Y ahora vamos a hablar de N sub IJ. N sub IJ es la sumatoria sobre K de este producto, XKI, XKJ. Es decir, en cada experimento, si cae en la una variable en la categoría I,
y en la otra en la categoría J, entonces le contamos. Y este va a ser lo que contiene la celda IJ de la tabla que vamos a hacer. Número de experimentos en la categoría I de la primera variable y categoría J de la segunda variable. Una tabla de contingencia es una matriz o tabla con R filas, C columnas, que contiene estos elementos N sub IJ en la celda en la fila I, columna J. Entonces las filas van a representar la primera variable, la X, y las columnas van a representar la segunda variable, la Y. Llamaremos P sub IJ la probabilidad de que un individuo esté en la celda IJ. Vamos a sumar todos los elementos de la fila I, sumamos sobre J, y obtendremos la probabilidad de la fila I. Sumamos sobre I, fijando J, y obtenemos la probabilidad de la columna J, que le llamamos pi más J. Entonces tenemos una hipótesis que no es tan sencilla como la anterior. En la anterior simplemente decía P sub I igual un valor. Aquí en cambio no estamos asignando un valor. Estamos diciendo que la probabilidad de la celda IJ, la probabilidad conjunta, es igual a la probabilidad de estar en la fila I multiplicado por la probabilidad de estar en la columna J. Esto quiere decir independencia estadística. Es decir, lo que sucede si yo caigo en la categoría I, no afecta mi probabilidad de caer en cualquiera de las categorías de Y, la J. ¿Cómo lo vemos? Podemos definir la probabilidad condicional de la columna J, dado que estoy en la columna I, como la probabilidad conjunta de estar en la celda IJ dividido para la probabilidad de estar en la fila I. Bajo independencia, P sub IJ es igual a este producto, y se cancela P sub I más y queda simplemente P sub más J. ¿Qué sucede bajo independencia? La probabilidad de estar en la columna J en cualquiera de las filas es la misma para todas las filas. No importa en qué fila estoy. Por ejemplo, piensen en este ejemplo, hay tres candidatos A, B y C. Y puede que la probabilidad de yo votar por un candidato A, B o C sea distinta para cada región, costa, sierra, oriente. O puede que las probabilidades sean las mismas en todas las regiones. Entonces, ahí está un poco la independencia. Ahí mismo hago un ejemplo también de esto. Esta última, el hecho de que las probabilidades condicionales son iguales, como se muestra ahí, también se conoce como hipótesis de homogeneidad. Es equivalente a la hipótesis de independencia, pero en esta se puede utilizar cuando fijo los totales de las filas. Podemos hablar de que las probabilidades de J en todas las filas son iguales. Aquí está bien. Muy bien. Prueba de Pearson. ¿En qué consiste? Este salió después de 1904. N sub I más, total de la fila I, la suma sobre J de N y J. Totales de columnas, N más J, la suma sobre I de N y J. Totales de la tabla, N, o N más también se le llama, es la suma de los N y más, o la suma de los N más J, es la sumatoria doble de los N y J. Total de toda la tabla. Frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula serían N por P y más por P más J. ¿Cómo no conozco cuánto es realmente las verdaderas probabilidades de cada fila y columna? Las estimo a partir de los datos. Las frecuencias esperadas estimadas, le vamos a llamar E y J, bajo la hipótesis de independencia de homogeneidad, es el total de la fila por el total de la columna dividido por el total de la tabla. Con esas frecuencias esperadas procedo a calcular el estadístico de prueba. Sumatoria de frecuencias observadas menos esperada al cuadrado dividido por esperadas. Bajo la hipótesis nula, este estadístico X cuadrado, y aquí cabe recalcar, si n tiende a infinito, si n es grande, se comporta como un y cuadrado, con grados de libertad r-1 por c-1. 1904, cuando Pearson desarrolló las tablas de contingencia, concluyó incorrectamente que los grados de libertad eran r por c-1. Sin embargo, en 1922, Fisher corrigió los grados de libertad de Pearson. Un punto de paréntesis, Pearson no tomó a bien esa corrección y dijo que Fisher estaba equivocado y se escribieron algunas cosas feas, ¿no?, en artículos científicos.
La cosa es que después el hijo de Pearson hace su tesis con Fisher y hace una simulación de 10.000 tablas. En una época que no habían computadoras, ¿no? Y se da cuenta que los grados de libertad de Fisher eran los correctos y no los de su papá. En todo caso, eso es un paréntesis, un poco de historia de este asunto, ¿no? Hay aquí un ejemplo. Tenemos dos variables categóricas que medimos en cada persona. Hemos hecho un cuestionario a 2.000 personas en esta encuesta. Y dos de las preguntas del cuestionario, una de ellas era, ¿cuál es su nivel de educación? No terminó la secundaria, pero no terminó la universidad. Tiene un título de tercer nivel, pero quizás no terminó un título de cuarto nivel. Bueno, hasta ahí nomás, título de tercer nivel o superior, son tres posibles. Y acá, creencia en Dios. No cree, no hay manera de saberlo, algún poder superior, a veces cree pero duda, sabe que Dios existe. ¿Okay? Entonces, las 2.000 personas están clasificadas en esta tabla de 3 por 6. Se me dice, pero esta tabla es de 4 por 7. Es de 3 por 6 la tabla. Esta fila y esta columna es de los totales. 335 es el número de personas en total que respondieron no términos secundarios. Usted suma estas 6, da 335. Yo estoy tapando ahí para que vean. Si ven ahí que dice 2000. Muy bien. Excelente. Y pueden pausar esa parte del video. Y acá tenemos los totales de las columnas. 60, 95, 204, 76, 330, 1235. Ahora, queremos saber si de alguna manera hay independencia. Es decir, las probabilidades de caer en cada una de las creencias en Dios, queremos ver si son las mismas en todos los niveles de educación. Entonces, hicimos este cálculo. 60 por 335 dividido para 2000 da 10.05. Esa es la frecuencia esperada estimada para la celda 1. Vamos a otra celda, la celda 2.4. ¿Cuál es el total de la fila? 1084. Total de la columna, 76. 1084 por 76 dividido para 2000 da 41.192. Fíjese que he hecho esto para todas. Y ahora ya tengo frecuencias observadas, frecuencias esperadas. Calculo la estadística, observadas menos esperadas al cuadrado dividido para esperadas y sumo todo, da 76.14. Grados de libertad, 3 menos 1 por 6 menos 1, 2 por 5, 10. Punto crítico, con 10 grados de libertad, nivel de significancia 0.05 es 18. Este 76 está bien grande comparado con 18. Existe evidencia estadística de que el nivel de educación y el grado de creencia en Dios no son independientes. Volvamos un rato a la tabla. Note que aquí, entre los que no terminaron la secundaria, bajo la hipótesis de independencia, aquí se observaron menos que sabes que existen en Dios. Y acá, aquí se observaron más que la frecuencia esperada. Algún poder superior, a veces cree y cree pero duda. Acá se observó un poco menos. En los de título de tercer nivel, en cambio, aquí se observa muchísimo menos comparado con lo que se esperaba bajo la hipótesis de independencia. Acá es menos, aquí también es menos. En casi todito se observa menos de lo que se esperaba bajo la hipótesis de independencia. En cambio, si hay algunos por ahí, como en este se observa más, este se observa más, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros ir haciendo comparaciones. ¿Ok? Bien. Eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias.